Saludos apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy vamos a hablar sobre los efectos del pecado, según Isaías capítulo 59. El texto para estudiar y memorizar dice: «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Isaías capítulo 60, versículo 3. Muchos israelitas atribuían las dificultades que acosaban a la nación a la incapacidad de Dios para librarlos. Habían llegado a tener una concepción de Dios similar a la que los paganos tenían de sus dioses. Les parecía que Jehová era como una deidad local cuyo poder era limitado y que, al parecer, no podía ni siquiera protegerlos de los dioses y de los ejércitos de las naciones circunvecinas. Culpaban a Dios de sus aflicciones. En este pasaje, el Señor responde a esas cavilaciones de esas personas. Les dice que la culpa no está en Él, sino en ellos. Dios sigue siendo bueno y fuerte. Su brazo aún es poderoso y su oído todavía está atento al clamor de sus hijos. Puede ayudarlos y lo hará una vez que los impedimentos hayan sido eliminados. El inconveniente radica en la percepción espiritual de Israel y no en el oído de Dios. Te invito a tomar tu Biblia en este momento y lee Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Qué mensaje se da aquí que responde la pregunta de Isaías capítulo 59, versículo 1? Ante la pregunta, ¿por qué no hiciste caso y no te diste por entendido? En Isaías capítulo 58, versículo 3, Dios responde: «No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír». Isaías capítulo 59, versículo 1. A continuación, el versículo 2 aclara que el problema no está en Dios, sino en el hombre. El pecado crea una separación entre Dios y el hombre. Ante esta separación, el hombre huye alejándose de Dios y entregándose más y más al pecado. Podemos ver esto en Génesis capítulo 3, versículo 8. El pecado levanta una barrera entre el hombre y Dios. Si el cielo parece estar muy distante de la tierra, es porque el pecado ha colocado un velo de separación entre el hombre y Dios. Dios decide ignorar a su pueblo, no porque ese sea su deseo, sino porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice Isaías 59, versículo 2. Esta es una de las afirmaciones más claras de la Biblia con respecto al efecto del pecado en la relación divino-humana. Toma tu Biblia nuevamente y lee Génesis capítulo 3, versículo 8, y responde la siguiente pregunta: ¿cómo revela este ejemplo el principio expresado en el párrafo anterior? El sonido de la aproximación de Dios fue entonces un motivo de alarma para Adán y Eva. Después de haber pecado, ambos sintieron que de ninguna manera se atrevían a encontrarse con su Creador. Ni la humildad ni el pudor fueron la razón de su temor, sino un profundo sentimiento de culpabilidad. El pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto hace que el pecador se aleje aún más del Señor. ¿Te has dado cuenta que cuando pecas voluntariamente ya no sientes el deseo de orar, de asistir a la iglesia? ¿Sientes que no mereces que Dios te perdone y se acerque a ti? El pecado nos separa de Dios, no porque Dios no se acerque al pecador. De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecado hace que rechacemos sus promesas divinas hacia nosotros.
Por eso es tan importante, mi querido amigo, que no toleremos ningún pecado en nuestras vidas. Algo debemos tener en cuenta siempre. La idea es que si dependemos del Señor todo el tiempo, Satanás no tendrá parte en nosotros. No debemos darle cabida al pecado en nuestras vidas. Pero si acaso cometemos pecado, el apóstol Juan expresa que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan, versículo 2. Nunca olvides que cuando más pecador te sientas es cuando más necesitas del Señor. Cuando más lejos de su presencia te sientas, mi querido amigo, es cuando más necesitarás que Él te encuentre. Satanás te hará sentir que no debes acercarte al Señor, que no debes orar. Te hará sentir que el Señor no te va a perdonar, que no te va a escuchar y que ya estás perdido. Si le haces caso, seguirás hundiéndote más y más en un profundo abismo del cual no podrás salir nunca por tus propias fuerzas. ¿No te has dado cuenta que los que han abandonado este camino, los que han abandonado a Cristo y su iglesia, reciben doctrinas, reciben mensajes, sienten el toque del Espíritu Santo, pero no escuchan su voz? Saben y sienten que deben regresar, sienten que algo les empuja, pero no avanzan. Queriendo volver, no vuelven al Señor. Hoy te animo a que no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos capítulo 12, versículo 21. Amigos queridos, eso es todo por este día. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62, versículo 1. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.